Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar el día de hoy acerca de los músculos de la mano. Vamos a ver la división que tiene la región palmar en celdas, las fascias, los principales músculos y la función. Primero que nada, tenemos que recordar cuáles son los huesos del carpo y que los huesos del carpo están articulados en dos filas. Tenemos la primera fila del carpo formada por el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, que si vemos nosotros vamos a poder identificar que están articulados en forma de un arco, formando una serie de articulaciones que se llaman articulaciones intercarpianas, que son articulaciones sinoviales tipo artrodias. Vemos los huesos de la segunda fila del carpo, que a diferencia de la primera fila están articulados de manera lineal, y tenemos al trapecio, al trapezoide, al hueso grande y al hueso ganchoso. Estas articulaciones, como lo mencionamos, son articulaciones sinoviales y son articulaciones tipo artrodia. Pero identificamos en esta línea verde una articulación que se forma entre la primera y la segunda fila del carpo, que se va a denominar articulación mediocarpiana, en la cual la primera fila del carpo forma una superficie cóncava y la segunda fila del carpo forma una superficie convexa en forma elipsoidea. Por eso esta articulación va a ser una articulación sinovial tipo condilia. Otra articulación se va a formar entre los huesos de la segunda fila del carpo y los metacarpianos, que se va a llamar articulación carpo-metacarpiana, las cuales también son sinoviales tipo artrodia, y de manera separada identificamos la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, que también se va a denominar articulación trapecio-metacarpiana, siendo una articulación sinovial y sus superficies articulares están configuradas en forma de una silla de montar. Las siguientes articulaciones son las articulaciones metacarpofalángicas, articulaciones entre el extremo distal de los metacarpianos y la base de las falanges proximales de los 5 dedos, siendo articulaciones tipo sinoviales, condilias, elipsoideas. Y por último, las articulaciones que se forman entre las falanges, que son articulaciones diartrosis tipo trocleares. En la imagen estamos observando nosotros, un corte transversal que pasa a nivel de la palma de la mano y bueno, vamos a poder identificar nosotros el primer metacarpiano, el segundo metacarpiano, el tercero, el cuarto y el quinto metacarpiano. El primer metacarpiano corresponde al pulgar, por lo tanto es lateral, y el quinto metacarpiano corresponde al meñique, por lo tanto es medial. Vamos a identificar nosotros que al corte transversal los metacarpianos tienen forma de triángulo, por lo que le vamos a estudiar dos caras, que serían caras anterolateral y anteromedial correspondientemente, y una cara posterior. Estas caras van a estar separadas por bordes, un borde anterior, un borde lateral y un borde medial. Estos detalles son importantes porque, pues porque vamos a identificar nosotros que en el borde lateral del primer metacarpiano se va a originar una fascia que se va a denominar fascia palmar y que va a envolver a estos músculos que van a movilizar al pulgar, que se van a llamar músculos de la eminencia tenar, y que posteriormente se dirige hacia músculos, que por cierto aquí vamos a hacer una corrección, músculos que movilizan al quinto dedo, que se van a llamar músculos de la eminencia hipotenar. Vemos cómo la fascia palmar se origina entonces en el borde lateral del primer metacarpiano y termina insertándose en el borde medial del quinto metacarpiano. Esta fascia palmar en profundidad va a emitir dos tabiques, uno de los cuales va a terminar insertándose en el borde anterior del tercer metacarpiano y se va a denominar tabique tenar, mientras que de igual forma por su superficie profunda emite un segundo tabique que se inserta en el borde anterior del quinto metacarpiano y se va a denominar tabique hipotenar. Entonces, a manera de resumen, la fascia o aponeurosis palmar emite dos tabiques por su cara profunda
denominados tenar e hipotenar respectivamente, y pues esta fascia va del borde lateral del primer metacarpiano al borde medial del quinto metacarpiano. Vamos a identificar una segunda fascia que se va a denominar fascia o aponeurosis palmar profunda, que bueno, la característica de esta aponeurosis es que se va a insertar en el borde anterior de los metacarpianos. Entonces, estas divisiones son importantes porque se van a formar una serie de celdas o compartimientos. Entonces, vamos a encontrar nosotros una celda que se va a llamar celda tenar, formada, número 1, por el primer metacarpiano, número 2, por la aponeurosis palmar, número 3, por el tabique tenar y número 4, por la fascia o aponeurosis palmar profunda. Esta celda tenar se va a encargar de envolver a los músculos que movilizan al pulgar, que se llaman músculos de la eminencia tenar. Mientras que la celda hipotenar va a estar formada por el quinto metacarpiano, número 1, va a estar formada por el tabique hipotenar, número 2, y va a estar formada por la fascia o aponeurosis palmar, número 3. Tres músculos que se van a encontrar en esta celda hipotenar y que van a movilizar al quinto dedo o meñique. Mientras que si nosotros identificamos, se va a dibujar una tercera celda que se va a llamar celda palmar superficial, que va a estar formada, 1, por la aponeurosis palmar, 2, por el tabique tenar, 3, por el tabique hipotenar y 4, por la fascia o aponeurosis palmar profunda. Esta celda palmar superficial es importante porque marca el pasaje de los tendones, que son tendones flexores superficiales de los dedos, que son 4, tendones flexores profundos de los dedos, que son 4, que aún alcanzamos a ver nosotros que siguen envueltos por su vaina sinovial flexora, que forma parte de la bolsa cubital, y donde identificamos estos recesos sinoviales pretendinoso, intertendinoso y retrotendinoso, y vemos que separado de estos músculos se encuentra el tendón del flexor largo del pulgar, igual envuelto en su vaina sinovial, que corresponde a la bolsa radial, que si recordamos nosotros, estas bolsas sinoviales se van a extender del túnel del carpo hacia el pulgar, la bolsa radial, y la bolsa cubital hacia el quinto dedo, hacia el meñique. De igual forma vamos a poder identificar nosotros otra fascia que se va a denominar fascia dorsal, y bueno, la fascia dorsal vamos a ver que se inserta aquí en la cara posterior de los 5 metacarpianos y se va a denominar fascia dorsal profunda, y de igual forma vamos a ver que se encuentra una fascia que está inmediatamente por debajo del tejido celular subcutáneo y de la piel, que se va a llamar fascia dorsal superficial. Entonces tenemos una fascia dorsal superficial y tenemos una fascia dorsal profunda, y entre estas fascias pues empezamos a identificar los tendones extensores que van hacia los dedos. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el primer compartimento, que es el compartimento tenar, y vamos a identificar los músculos de superficial a profundo. Vamos a identificar un músculo que se va a llamar abductor corto del pulgar, otro músculo que se va a llamar oponente, un músculo que se llama flexor corto del pulgar y otro que se llama aductor del pulgar. Esos serían los cuatro músculos que están formando a los músculos de la eminencia tenar. Si nosotros trazamos una línea aquí en el flexor corto del pulgar, que por cierto vamos a identificar que tiene dos cabezas, una cabeza superficial y una cabeza profunda, vamos a poder identificar que el abductor, el oponente y la cabeza superficial del flexor corto del pulgar van a estar inervados por el nervio mediano, mientras que la cabeza profunda del flexor corto y el aductor están inervados por el nervio cubital. Esto es importante porque
porque el oponente se encarga de enfrentar la cara palmar del pulgar con el resto de la cara palmar de los dedos, mientras que el aductor se encarga de proporcionar la fuerza. Es el que se encarga de proporcionar la fuerza a la abducción. Ok, entonces, si nosotros identificamos en esta imagen, vamos a ver el primer músculo, que es el músculo flexor, es el músculo flexor, el músculo abductor corto del pulgar. ¿Qué podemos mencionar del músculo abductor corto del pulgar? Número 1, vamos a identificar que se va a originar en el tubérculo del trapecio, en el tubérculo del escafoides y en el retináculo flexor. Tubérculo del escafoides y retináculo flexor. Entonces, a partir de aquí el músculo viene y se inserta sobre la base de la falange proximal. ¿Sí? Ese músculo se va a llamar, abductor corto del pulgar, teniendo su origen, repito, en el tubérculo del escafoides y en el retináculo flexor. Viene el segundo músculo, que se va a llamar oponente del pulgar. Entonces, el músculo oponente del pulgar va a tener su origen, en el tubérculo del trapecio y en el retináculo flexor. Y la característica del oponente es que se va a insertar sobre el borde lateral de la diáfisis del primer metacarpiano. Ese músculo va a ser el oponente del pulgar. Recordamos que estos dos músculos son inervados por el nervio mediano. Viene entonces un tercer músculo, que es el músculo flexor corto del pulgar, el cual va a tener una cabeza superficial que también se va a originar aquí en el tubérculo del trapecio. Se va a originar aquí en el tubérculo del trapecio y en el retináculo flexor, lo mismo que el oponente, y va a tener una cabeza profunda que se va a originar en el trapezoide y en el hueso grande. Tubérculo del trapecio, retináculo flexor, la cabeza superficial, y trapezoide y hueso grande, la cabeza profunda. A partir de aquí el músculo se reúne y viene y se inserta junto con el abductor corto del pulgar en la base de la falange proximal del pulgar. Y por último tenemos un músculo más complejo, que es el músculo aductor. El músculo aductor del pulgar, siendo el músculo más profundo y la función importante que mencionamos referente a la prensión, va a tener dos cabezas. Va a tener una cabeza oblicua, que va a tener sus orígenes en el hueso grande y en el trapezoide, aquí en el hueso grande y en el trapezoide, y de igual forma en la base del segundo y del tercer metacarpiano. Entonces se origina en el hueso grande, en el trapezoide, en la extremidad proximal o base del segundo y del tercer metacarpiano. Esa sería la cabeza oblicua. Mientras que la cabeza transversa va a tomar sus orígenes en el borde anterior del tercer metacarpiano. A partir de aquí, estos músculos se van a reunir, estas dos cabezas, la cabeza oblicua y la cabeza transversa, y van a terminar insertándose en la base de la falange proximal del pulgar. Nótese por favor que los músculos abductor corto, el músculo aductor y el músculo flexor corto tienen sus inserciones en la base de la falange proximal, mientras que el músculo oponente tiene sus inserciones en el borde lateral de la diáfisis del primer metacarpiano. Esto es importante porque lo podemos identificar aquí. Si nosotros vemos en la imagen, vamos a identificar que estos músculos, el oponente tiene sus inserciones en la diáfisis del primer metacarpiano. ¿Ok? Entonces ya hablamos nosotros de la inervación de estos músculos, trazamos una línea y decimos que abductor corto, oponente y cabeza superficial del flexor corto son inervados por el nervio mediano, mientras que cabeza profunda del flexor corto y el aductor son inervados por el nervio cubital. De igual forma vamos a identificar nosotros tres músculos en la eminencia hipotenar, aunque aquí en la imagen de la tarjeta estamos viendo 4,
este músculo pequeñito que se llama palmar cutáneo o palmar corto no pertenece a la celda. Es por eso que hacía la corrección de que la fascia palmar pues lo deja fuera de la celda, porque es un músculo que está inserto en la piel. Tenemos al primer músculo que se va a llamar abductor del meñique, que es este de aquí. Tenemos otro músculo que es el flexor del meñique y este que vemos inserto en la diáfisis del quinto metacarpiano que corresponde al oponente. Entonces regresamos a la imagen y hablamos del primer músculo. En el caso del músculo abductor del meñique es un músculo que va a tomar sus orígenes en el pisiforme y en el retináculo flexor que también se inserta en él y en una expansión fibrosa del músculo flexor cubital del carpo que se inserta en el pisiforme. A partir de aquí el músculo se va a dirigir hacia la base del quinto metacarpiano. Ese sería el músculo abductor del meñique. Viene otro músculo que es el músculo flexor corto del meñique. Viene el músculo flexor corto del meñique que nos dice que está situado en posición lateral al aductor y este músculo se va a insertar en el retináculo flexor, y en una expansión fibrosa que se encuentra entre el pisiforme y el gancho del ganchoso. A partir de aquí el músculo se dirige hacia abajo y se inserta de igual forma en la base de la falange proximal del meñique. Y viene el tercer músculo, que es el músculo oponente del meñique, que va a tener sus orígenes en el gancho del ganchoso y en este mismo ligamento que lo une con el pisiforme, y este músculo, al igual que el oponente del pulgar, pues va a tomar sus inserciones sobre el lado cubital de la diáfisis del quinto metacarpiano. Entonces, estos tres músculos, el abductor, el flexor y el oponente del meñique, son inervados por el nervio cubital. ¿Ok? Muy bien. Vamos nosotros a ver esta imagen y entonces vamos a identificar en la celda palmar media que se encuentran 8 tendones, 4 de los cuales pertenecen al flexor superficial de los dedos, 4 que pertenecen al flexor profundo de los dedos, y vemos nosotros que en el músculo flexor profundo de los dedos se encuentran una serie de músculos pequeñitos que se llaman músculos lumbricales. Estos músculos lumbricales son músculos pequeñitos muy importantes porque participan en la flexión de la articulación metacarpofalángica. De hecho, estos músculos flexionan la articulación metacarpofalángica y extienden la articulación interfalángica. Esto es bien importante. Los músculos lumbricales flexionan la articulación metacarpofalángica y extienden la articulación interfalángica. Y bueno, estos músculos tienen la característica de que se insertan en tendones. El origen de los músculos lumbricales es el tendón flexor profundo de los dedos, como vemos aquí, el tendón flexor profundo de los dedos, y estos músculos se insertan en el tendón extensor de los dedos. Van del flexor profundo de los dedos al extensor de los dedos. Por eso su acción es ser flexor de la articulación metacarpofalángica y extensor de la articulación interfalángica. Entonces, y por último vemos este grupo de músculos, y bueno, antes de hablar de los músculos interóseos, vamos a decir que los lumbricales se van a designar como primer lumbrical, segundo lumbrical, tercer lumbrical y cuarto lumbrical. Y entonces el primero y segundo lumbricales son inervados por el nervio mediano y el tercer y cuarto lumbricales son inervados por el nervio cubital. Muy importante porque hay un signo que se llama mano del predicador, en la cual hay lesión del nervio mediano y entonces no se puede activar estos músculos lumbricales y la mano queda en forma en la posición que la utilizan los predicadores, también llamada mano de la bendición papal. Entonces, esos serían los músculos lumbricales. Y nos vamos a los últimos músculos, que son los músculos interóseos, de los cuales voy a identificar
que se van a encontrar entre dos fascias. Se van a encontrar entre la fascia palmar o aponeurosis palmar profunda y se van a encontrar entre la fascia dorsal profunda. Llamaremos nosotros a esta celda palmar profunda. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ya las 4 celdas. Tenemos la celda tenar, tenemos la celda hipotenar, tenemos la celda palmar superficial y tenemos la celda palmar profunda. Esos son los 4 celdas que vamos a estudiar nosotros en la palma de la mano. Entonces, ahora sí, los músculos interóseos podemos dividirlos en 3 tipos de interóseos. 3 músculos son interóseos palmares, que vemos originándose en la diáfisis de los metacarpianos que miran hacia el eje de la mano, que por cierto el eje de la mano lo voy a trazar aquí a nivel del tercer metacarpiano, y que bueno, estos músculos están originándose en la diáfisis de los metacarpianos que están mirando hacia el eje de la mano. ¿Sí? ¿Son importantes los interóseos palmares? La respuesta es sí, porque los interóseos palmares hacen aducción de los dedos, aproximan los dedos al eje de la mano. ¿Sí? Y en el caso de los músculos interóseos dorsales, pues estos se originan en el lado que contrario o que mira, que no mira hacia el eje de la mano, que mira fuera del eje de la mano. ¿Sí? Son contrarios al eje de la mano. Entonces, volvemos a repetirlo, trazamos una línea que pase por el tercer metacarpiano que corresponde al eje de movimiento de la mano y vemos que los músculos interóseos palmares miran hacia el eje de la mano. Por lo tanto, aducen los dedos, los aproximan. Mientras que, si volvemos a trazar esta línea, vemos que los interóseos dorsales no miran hacia el eje de la mano, se alejan del eje de la mano. Por lo tanto, hacen abducción de los dedos, separan los dedos del plano medio de movimiento. ¿Sí? Estos músculos, los músculos interóseos y los músculos lumbricales, su inserción forman parte de un sistema que se llama sistema extrínseco, extensor, cuya función es proporcionar estabilidad a el tendón extensor de los dedos. Y bueno, hablando de la inervación, todos estos músculos interóseos son inervados por el nervio cubital. Los músculos de la eminencia hipotenar son inervados por el cubital. Tercero y cuarto lumbrical son inervados por el cubital. Y cabeza profunda del flexor, corto del pulgar y el aductor son inervados por el cubital. Mientras que el abductor del pulgar y el oponente y la cabeza superficial del flexor corto son inervados por el mediano y primero y segundo lumbricales también son inervados por el nervio mediano. Esa sería la inervación de los músculos de la mano, ramas terminales del nervio mediano y cubital y los músculos y su anatomía funcional básica. Entonces, vamos a identificar nosotros aquí en la imagen, miren, está mostrado el tendón del flexor largo del pulgar. Vamos a identificar los músculos interóseos dorsales, ocupando los espacios interóseos de la celda palmar profunda. Identificamos nosotros aquí en el corte que está hacia su mano derecha los músculos interóseos dorsales. Identificamos los interóseos palmares insertándose, mirando hacia el eje de la mano. Recuerden que todos estos músculos son inervados por el nervio cubital, cubiertos hacia atrás por la fascia o aponeurosis dorsal profunda. Vemos al músculo aductor del pulgar inervado por el cubital, con sus dos cabezas, oblicua y transversa, insertándose en la base de la falange proximal del pulgar, inervado por el cubital. Y bueno, aquí vemos cómo está inserto en las bases, en la segundo y tercer metacarpiano. Identificamos a este músculo que es el abductor corto del pulgar, nuevamente del tubérculo del escafoides y retináculo flexor, hacia la base de la falange proximal. Y lo vemos ahí. Identificamos al músculo oponente del pulgar,
que del tubérculo del trapecio retinaculoflexor se inserta en la base del primer metacarpiano. E identificamos a este pequeño músculo que es el flexor corto del pulgar con sus dos cabezas, su cabeza superficial en el trapezoide y hueso grande, su cabeza profunda, trapecio y trapezoide, y su cabeza superficial en el tubérculo del escafoides y retinaculoflexor. Cerrados por este tabique que es el tabique tenar y la parte de la aponeurosis palmar superficial que forman esta celda que se llama celda tenar. Vemos al músculo flexor corto del meñique que del pisiforme va a la base de la falange proximal del quinto dedo. Vemos al músculo oponente del meñique que del gancho del ganchoso y la expansión fibrosa que lo une al pisiforme va a la diáfisis del quinto metacarpiano. Y vemos al músculo abductor del meñique que del gancho del ganchoso y la expansión fibrosa que lo une al pisiforme va a la base de la falange proximal del meñique. Músculos encerrados por el tabique hipotenar y la aponeurosis palmar superficial que van a formar la celda hipotenar. Completando la fascia palmar o aponeurosis palmar profunda, identificamos nosotros la formación de la celda palmar superficial que contiene los 4 tendones flexores superficiales, 4 tendones flexores profundos con los músculos lumbricales y la fascia palmar superficial formando la celda antes mencionada. Y bueno, nos vamos a adelantar un poquito para que vean ustedes los músculos lumbricales que les había comentado, cuya característica es que se van a originar en los tendones del flexor profundo de los dedos, van a rodear las articulaciones metacarpofalángicas y se van a ir hacia atrás, hacia el tendón extensor de los dedos. Primero y segundo lumbricales inervados por el mediano, tercero y cuarto lumbricales inervados por el nervio cubital. ¿Ok? Muy bien. Entonces, identificamos a los músculos interóseos. Vean aquí los músculos interóseos palmares mirando hacia el eje de la mano que pasa a nivel del tercer metacarpiano. Ven hacia el eje de la mano, por lo tanto hacen aducción de los dedos, los aproximan, mientras los interóseos dorsales pues se insertan mirando, no mirando hacia el eje de la mano, sino mirando de una manera contraria. Ok, entonces, bueno, de manera importante vamos a identificar cómo la arteria radial termina en la celda palmar profunda y antes de terminar va a originar una arteria que se llama radiopalmar o palmar superficial que va a unirse con la terminación de la arteria cubital en la celda palmar superficial y nos van a formar un arco palmar superficial. Muy importante, terminación de la arteria cubital más arteria radiopalmar, rama de la arteria radial, se unen en la celda palmar superficial formando este arco palmar superficial. Y bueno, la arteria cubital origina una arteria que se llama falsa cúbito palmar o arteria cúbito palmar, que se une con la terminación de la arteria radial en la celda palmar profunda y nos forma el arco palmar profundo. ¿Ok? Arteria radial unida con la arteria cúbito palmar forman el arco palmar profundo en la celda palmar profunda. Arteria cubital se une con la arteria radiopalmar y forma el arco palmar superficial en la celda palmar superficial. Y bueno, a partir de ahí se empiezan a originar las arterias interóseas palmares que llegan a la raíz de los dedos y se anastomosan con las arterias digitales palmares que se originan del arco palmar superficial, que no están esquematizadas aquí, y que van a formar los vasos colaterales de los dedos. ¿Sí? Ahí vemos cómo se anastomosa. Entonces vemos las ramas terminales del nervio mediano. El primer ramo se llama ramo tenario, que es motor para los músculos que ya habíamos mencionado, abductor corto, oponente y flexor corto del pulgar. Tenemos el segundo ramo del nervio mediano, que es sensitivo y proporciona sensibilidad a la cara palmar del pulgar, formando sus ramas colaterales.
viene el tercer ramo del nervio mediano terminal, que es un ramo mixto, que inerva al primer lumbrical y proporciona sensibilidad al dedo índice. Viene el cuarto ramo, que también es mixto, sensitivo y motor. Motor para el segundo lumbrical y sensitivo para el dedo índice y el dedo medio. Y viene el quinto ramo del mediano, que es un nervio sensitivo para el dedo medio y el anular. Muy importante que lo identifiquen. Son 5 ramas terminales las que origina el nervio mediano. Primer ramo es motor, segundo ramo es sensitivo, tercer ramo es mixto, cuarto ramo es mixto y quinto ramo es sensitivo. Vienen las ramas terminales del nervio cubital y entonces el nervio cubital inerva a los músculos. En el caso del cubital, pues va a originar un ramo profundo que en la celda tenar inerva al músculo flexor corto del pulgar, su cabeza profunda, y aductor del pulgar. En la celda palmar media o superficial inerva al tercer y cuarto lumbrical. En la celda palmar profunda inerva a los interóseos dorsales y palmares. Y en la celda hipotenar inerva a los músculos que movilizan al quinto dedo. Por lo pronto, la rama superficial se va a distribuir en la cara palmar del dedo meñique y del dedo anular. Entonces vean cómo hay una representación amplia, sensitiva, por parte del nervio mediano en la cara palmar y una área sensitiva pequeña por parte del nervio cubital, que sería en la región del dedo anular y meñique. Estaría representada aquí en rojo la región sensitiva del nervio mediano, que está inervando 3 dedos y medio, y por medio de 2 ramas que se originan directamente del mediano antes de que se introduzcan al túnel del carpo, que se va a llamar ramo cutáneo palmar, que van a inervar la piel de la región tenar y la piel de la región palmar media, y el nervio cubital, pues a través de las ramas que ya habíamos mencionado. Viendo nosotros la cara dorsal de la mano, vamos a identificar la formación de este arco dorsal proveniente de ramas dorsales tanto de la arteria radial como de la arteria cubital, y que van a originar arterias interóseas o intermetacarpianas dorsales que van a llegar a la raíz de los dedos y van a formar los ramos colaterales de los dedos. De igual forma vemos cómo la arteria radial origina una arteria que se llama dorsal del pulgar, origina la arteria del primer espacio interóseo que se divide y proporciona vascularización al pulgar y al dedo índice. Superficial a la fascia encontramos el arco venoso dorsal, muy importante para la venopunción, en donde identificamos la vena colateral del meñique, que se va a llamar salvatela, y la vena colateral del pulgar, que se va a llamar cefálica, y que se van a unir y van a formar este arco venoso dorsal que recibe las venas metacarpianas dorsales provenientes de los vasos colaterales de los dedos y que sirven para la venopunción. Superficialmente, el dedo, parte del dedo medio, parte del dedo anular y del meñique son inervados por el nervio cutáneo dorsal, que se origina del nervio cubital, y el resto de los dedos son inervados por el ramo superficial del nervio radial.